Hoy vamos a hablar del diseño curricular por competencia. Es muy importante conocerlo a la hora de planificar una actividad de diseño curricular. Algo que es importante comprender es que el currículo es un instrumento en el campo educativo que básicamente ha acompañado la trayectoria humana. ¿Por qué? Porque el ser humano fundamentalmente es un ser educable. Y como tal, desde los más primitivos escenarios de la historia, ha posibilitado que transmita sus conocimientos de una u otra generación. Inicialmente, los conocimientos y saberes de una generación se transmitían oralmente, como normalmente se hacen hoy en algunas culturas que todavía mantienen viva su oralidad y sus saberes y conocimientos culturales los transmiten a la siguiente generación por la vía oral. Sin embargo, en la evolución histórica del ser humano, ¿no? Y dentro de esta, en la evolución educativa, se fue sistematizando todo lo que eran los procesos educativos y se llegó a lo que hoy en día conocemos como el aula, ¿no? El espacio de interacción entre los maestros y los estudiantes, donde se mediatiza un contenido o un conocimiento en particular, ¿no? Planificar este contenido de enseñanza y determinar qué es lo que una sociedad va a priorizar como algo importante para la siguiente generación, es justamente la tarea del currículo, que es una de las disciplinas de las ciencias de la educación que se encarga de estudiar estos elementos. Y quienes hacemos docencia y hacemos educación, nos dedicamos a, obviamente, manejar este instrumento a través de la planificación didáctica y de la planificación curricular. Consecuentemente, hoy en día, con la evolución del ser humano en esta trayectoria de su recorrido a lo largo de la historia y sus proyecciones también hacia el futuro, estamos en los escenarios de aprendizaje virtuales o en modalidades B-Learning, que también requieren una planificación y un diseño y consecuentemente un currículo educativo que los acompañe. Bien. En la educación superior, que es un poco el escenario de reflexión de este video, nos interesa hablar del currículo en el sentido más general de su definición como un proyecto de sistematización de información que obviamente tiene un complejo proceso de desarrollo desde su diseño, su aplicación, su evaluación, así como sus niveles que pueden ser macrocurriculares de acuerdo a la exigencia social y se plasman en los perfiles profesionales en la educación superior, en los niveles intermedios donde serán planificaciones que integren algunas asignaturas y los niveles de microcurrículo que ya se expresan en las planificaciones de aula, ¿no? Desde luego que todo este proyecto responde a una necesidad social que tiene obviamente una connotación, obviamente, y una fundamentación basada en las realidades de un país, en las realidades de un escenario, de un contexto, tanto políticas, económicas y sociales, y consecuentemente va a tener fundamentos de ese orden, ¿no? Desde fundamentos socioculturales, psicológicos, epistemológicos, pedagógicos y filosóficos, que se van a expresar en esos documentos curriculares que vamos a llamar planes de estudio, mallas curriculares, que vamos a llamar también programas de asignatura, pero que en esencia expresan esta compleja relación que es el elemento de interés que una sociedad determina para transmitir a la siguiente generación. Es decir, un currículo se construye en función de aquellos contenidos o elementos fundamentales que una sociedad pretende mostrar a la siguiente generación. Generalmente nosotros en la educación superior hemos trabajado bastante con una lógica curricular disciplinar. Esto quiere decir que es un currículo que se basa en la sistematización de asignaturas que corresponden a una disciplina y que obviamente en una organización que le hacemos de tipo más acumulativa y tal vez vertical van a lograr que un profesional logre determinada competencia o habilidad compleja para desempeñarse en la sociedad.
Sin embargo, hoy en día, frente a estos currículos tradicionales que nosotros construimos en una lógica de asignaturas y de objetivos, existen organizaciones curriculares como pueden ser aquellas de carácter integrales y complejas, contextuales, que más que seguir una verticalidad en la organización del currículo a través de disciplinas, de asignaturas y objetivos, van a integrar estas en unidades más complejas que pueden denominarse competencias y a partir de estas ir desarrollando su planificación. Actualmente en el diseño curricular por objetivos que muchas universidades tienen, tenemos, por ejemplo, que una carrera profesional o de formación profesional es el resultado de la organización de varias asignaturas, ¿no? Que aquí, por ejemplo, están pintadas con diferentes colores para ayudarnos a entender que a lo largo de esos 4 o 5 años que dura una formación profesional, se han sistematizado diferentes contenidos de la ciencia en disciplinas, ¿no? Las disciplinas del conocimiento, en el caso del gráfico, están expresadas en los colores. Entonces, nosotros podemos llegar a esta formación organizando estas disciplinas en asignaturas y cada asignatura con sus correspondientes objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces, el desarrollo, la sumativa de llevar toda esta serie de asignaturas bueno, producirá el futuro profesional que se pretende formar en determinada área profesional. Generalmente estamos hablando aquí de una organización en la relación biunívoca, es decir, un objetivo se corresponde a un contenido o a un tema en específico, ¿sí? Ahora, en un diseño de asignatura, ¿qué es lo que ocurre, no? Cuando nosotros ya estamos haciendo currículo como tal. Ocurre que obviamente la asignatura que responde obviamente a una disciplina y esta a un perfil profesional que pretendemos formar, va a tener 4 componentes importantes que generalmente son generales, ¿no? A los diferentes diseños curriculares y podemos denominar las categorías de diseño curricular. Entre ellas están los objetivos de aprendizaje, los contenidos o son las unidades temáticas que generalmente desarrollamos y la metodología de enseñanza, ¿no? Donde están todas las estrategias que el maestro o el docente va a utilizar para desarrollar ese objetivo de aprendizaje y la forma en que va a evaluar ese aprendizaje en función de ese objetivo, ¿no? Porque sabemos que las evaluaciones siempre responden al objetivo de aprendizaje, es decir, qué es lo que nosotros queremos enseñar. En ese sentido, hay una correspondencia biunívoca entre objetivos y temas. En los diseños curriculares por objetivos, nos hemos acostumbrado, quienes hemos trabajado bastantes años en esto, en que planteamos nuestros objetivos de aprendizaje de acuerdo a nuestros temas, ¿no? La distribución de temas es un poco el criterio que organiza este currículo y al cual nosotros le vamos atribuyendo una serie de objetivos y esta relación, ¿no? Objetivo-tema. Entonces, diseñamos en esa lógica, ¿no? Determinamos los objetivos de la asignatura relacionados a los temas y luego determinamos las formas en que vamos a enseñar y cómo vamos a evaluar. Entonces, el diseño que frecuentemente utilizamos y que puede ser un diseño tal vez con una lógica un poco más lineal, más biunívoca, más de una relación clara entre objetivos y contenidos. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo donde vemos, ¿no? El objetivo general de una asignatura, sus objetivos específicos y el planteamiento subsiguiente de los contenidos mínimos, que son los temas, ¿no? O las unidades temáticas que pueden ser acá, ¿no? Distribuidas en una serie de sistema de temas, ya sea a nivel de conocimientos, habilidades o valores que encarna este tema, ¿no? Entonces nosotros desglosamos analíticamente esto y tal vez lo podríamos incluso plantear, es decir, en objetivos de aprendizaje más específicos, ya sean de orden instructivo o educativo, es decir, con un énfasis más en las habilidades o en los elementos de valor, pero siempre todos respecto a un contenido. Es decir, en una lógica de diseño curricular por objetivos y disciplinar, que es lo que generalmente hacemos,
hallamos esa relación objetivo-tema, ¿no? Y nuestro diseño se basa básicamente en esta relación importante que luego derivará en plantear las estrategias de enseñanza y las formas de evaluación. Sin embargo, hoy en día tenemos también los grandes desafíos precisamente porque estamos viviendo un mundo muy complicado, altamente desafiante y lleno de incertidumbres que de alguna manera requieren que los estudiantes ya no acumulen aprendizajes o desarrollen algunos objetivos que pueden ser muy específicos a algunos temas de la ciencia. Hoy en día lo que se requiere es generar y formar competencias, ¿no? Es por ello que se plantean nuevos diseños curriculares, sobre todo en la educación superior, que estén relacionados con la formación basada en competencias o la FBC. Y las competencias no son otra cosa que el ejercicio de acciones estratégicas que integran tanto conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, y valores de un individuo frente a una situación a resolver, ¿no? De manera diversa y específica, es decir, que son capacidades complejas que integran muchos conocimientos, muchas habilidades, muchos saberes y que desde luego se van a expresar en la resolución de situaciones contextuales bastante puntuales. Por eso es que las competencias tienen una lógica integradora y siempre responden a una situación problemática o a un contexto, como podemos verlo acá. Entonces, toda competencia nace en una situación problemática, en este caso, en aquello que el profesional va a intentar, va a desarrollar, y desde luego va a derivar, obviamente, en el diseño de un currículo que se va a denominar currículo basado en competencias. Las competencias en un currículo profesional pueden ser de carácter genéricas, es decir, todas las que se conocen como habilidades blandas o competencias generales que todo profesional debe tener, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento crítico, el manejo de tecnologías, el manejo, ¿no? De criterios de liderazgo. Entonces, son competencias genéricas a toda profesión, ¿no? El manejo de herramientas de investigación, son elementos importantes a toda profesión y necesarios para un desenvolvimiento profesional óptimo. También se van a tener competencias de carácter específico o profesionales que son eh, propiamente de la formación profesional. Los médicos tendrán sus competencias específicas para el área de la medicina, los abogados tendrán sus competencias específicas profesionales para resolver problemas propios del derecho, de la abogacía y lo propio en todas las ciencias, ¿no? Incluidas las ingenierías o cualquier área del conocimiento donde se pretenda formar un currículo por competencias. Una vez que se han definido estos problemas y se han determinado las competencias a partir de esos problemas que el profesional debe resolver, se desarrolla en diseño curricular el macrocurrículo, que se expresa en un perfil profesional que no es otra cosa que un mapa de competencias, es decir, una serie de competencias que pueden ser alrededor de 15, 20, 25, 30 en función de la profesión, que van a desarrollarse dentro de la malla curricular y que van a tocar, obviamente, lo que van a ser una serie de asignaturas, ¿sí? Una competencia, por tanto, derivada de este proceso macrocurricular, podrá expresarse en diferentes asignaturas. Es decir, que aquí ya no existe esa relación como veíamos en el currículo por objetivos, donde hay un tema para cada objetivo, un objetivo para cada tema. Acá estamos hablando que una competencia puede tocar varias asignaturas, ¿sí? Y al tocar varias asignaturas está integrándolas de alguna manera en una lógica de módulo. Incluso las asignaturas en las que una misma competencia del perfil puede expresarse pueden ser de diferentes disciplinas del conocimiento, pero que están relacionadas obviamente a la competencia. Entonces, las asignaturas de alguna manera se integran en una lógica modular
a partir del criterio de la competencia que está obviamente tocándolas a cada una de ellas, ¿no? En ese entendido, las competencias trabajan criterios de interdisciplinariedad y también transdisciplinariedad. Entonces, estamos hablando acá de que los contenidos del conocimiento científico ya no están directamente relacionados a un objetivo puntual y concreto, están relacionados a una competencia que es integral y que esa competencia, por ejemplo, puede estar resolviendo una habilidad muy compleja de un profesional, pero para resolver aquello, el profesional necesita de determinados conocimientos que se desarrollan en algunas asignaturas, ¿no? Propias de las disciplinas del conocimiento. Entonces, la competencia integra las disciplinas y las asignaturas y consecuentemente tiene un concepto integrador, un concepto holístico, ¿sí? Y eso se va a expresar en la malla curricular. Ahora, a nivel del microcurrículo, la planificación curricular que ya hace el docente, se va a trabajar la competencia desde elementos de competencia. Es decir, la asignatura ya va a apuntar a una competencia del mapa de competencias profesionales y esta competencia se va a expresar de una manera muy precisa en elementos de competencia y criterios de desempeño que van a ser los aspectos a evaluarse y observarse dentro de una formación basada en competencias que exige desde luego la presencialidad, la observación procesual, el desarrollo de estas habilidades en el proceso mismo de aprendizaje y obviamente su consecuente evaluación, ¿sí? Entonces, en una malla curricular por competencias, tenemos jugando la relación de disciplinas, porque siguen existiendo asignaturas disciplinares que responden a un contenido específico de la ciencia, pero también tenemos la interdisciplina, porque una competencia, como les mostraba, puede integrar varias asignaturas de diferentes disciplinas y a la vez puede, obviamente, tocar o relacionarse con otras disciplinas, lo cual constituye una multidisciplina, o puede también trabajar una competencia transversalmente a lo largo de toda la malla curricular, constituyéndose en una transdisciplina. Por ejemplo, el caso de la investigación, ¿no? La investigación científica en la formación profesional es un contenido que responde a una disciplina del conocimiento epistemológico de la ciencia y que desde luego es necesario que todo profesional conozca herramientas de investigación científica precisamente tanto para ejercer su profesión como para desarrollarlas hacia un campo más académico. Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar la investigación científica en una malla curricular, tendríamos que integrarla como una competencia que se transversalice en cada una de las diferentes asignaturas o ciclos de esta malla curricular. Entonces vean que en el currículo por competencia que es integrador, las asignaturas se integran disciplinar, interdisciplinarmente y transdisciplinarmente, ¿no? Entonces estamos hablando de una malla curricular que resulta lo suficientemente integradora y lo suficientemente holística, que ya no trabaja en esa lógica objetivo-tema o que puede ser habilidad asignatura, ¿no? Y la sumatoria de esto nos da el profesional. No, aquí estamos hablando de que la competencia integra varias asignaturas que me van a permitir a mí poder desempeñarse en ese aprendizaje complejo en el que el profesional tiene que desenvolverse, ¿no? Es decir, desempeñar y aplicar esa habilidad compleja en una situación concreta. En ese sentido es que, por ejemplo, en un mapa curricular, en el macro currículo de una carrera, se podría ver de esta manera visualizada, ¿no? Las competencias genéricas y las competencias específicas o profesionales. Por ejemplo, aquí las genéricas están denominadas con el número 1, 4, 7, 10, es decir, en este mapa curricular pueden existir probablemente unas 12, 15 competencias que se han determinado en función de lo que ese profesional va a desarrollar o va a tener que hacer, tener que desempeñar. Entonces se las ha segmentado y se las ha numerado y se puede entender que, por ejemplo, la competencia 1 va
tocar la asignatura 1 y la asignatura 6 de esa malla curricular, es decir, se está integrando estas materias, o por ejemplo la competencia 4 solo puede abordar una asignatura que puede ser la 3 de una determinada disciplina, y lo propio las demás. Entonces pueden observar que una competencia puede tocar hasta 3 materias o más, o puede tocar una sola, dependiendo qué es lo que ese profesional va a construir o qué está expresando esa competencia. Entonces, de esa manera es que se distribuyen las asignaturas y en este caso las disciplinas vinculadas a las competencias, ¿no? Que se integran. Y desde luego, en un programa por competencias se desarrollan los ciclos de formación. Generalmente los ciclos básicos tienen que ver con aquellas competencias de orden genérica o específicas profesionales que son base para los siguientes contenidos y en este caso conocimientos de mayor profundidad y complejidad que se desarrollarán en ciclos de formación más disciplinar o específicos a la profesión, para el caso de los abogados, competencias específicas al derecho, para el caso de los odontólogos, competencias específicas a la odontología, y finalmente tendrá un ciclo, esa malla curricular de profundización ya en elementos que tengan que ver con el ejercicio concreto de esas competencias, como pueden ser sus modalidades de graduación, donde se van a expresar por completo todas las competencias que se han trazado y que están vinculadas, obviamente, a todas estas disciplinas y asignaturas que están siendo integradas en la competencia. Entonces, el criterio de integración se da en la competencia, ¿sí? No se olviden, competencia integra conocimientos, habilidades y actitudes, ¿sí? Y parte de la integración de esos conocimientos tiene que ver en integrar las asignaturas. Entonces, una competencia puede tocar varias asignaturas, ¿sí? De acuerdo a la complejidad, a la estructura que tenga la competencia. Aquí, por ejemplo, vemos una competencia que tiene que ver, por ejemplo, con un ciclo de formación básico, y es una competencia de tipo genérica, disciplinar, del área de la odontología, que, por ejemplo, está tocando una serie de diferentes asignaturas, asignaturas de anatomía, de embriología, de fisiopatología, de anatomía dentaria, de oclusión, que están distribuidas en algunos en años diferentes incluso, pero cada una de estas asignaturas contribuye a esta competencia, como puede ser la integración de conocimientos sobre anatomía humana, dentaria, embriología, histología, fisiología, estomatológica y oclusión en la identificación e interpretación del sistema estomatológico en casos concretos de estudio, así como casos clínicos, ¿no? Entonces, eso es lo que el profesional tiene que saber hacer, ¿no? Y de alguna manera se expresa en esta competencia que integra una serie de asignaturas en diferentes años y ciclos. Entonces vean que, por ejemplo, el criterio es este, ¿no? La competencia integra las asignaturas y en consecuencia es nuestra categoría curricular directriz para un diseño por competencias. Entonces partimos de las competencias para poder hacer un diseño curricular a nivel del microcurrículo, que es como se expresa acá. Una vez que tenemos las competencias en el mapa curricular general de toda la profesión, nosotros recién vamos a poder entrar al microcurrículo y a la planificación curricular, que viene a ser por competencias, estableciendo, por ejemplo, ya identificando la competencia que corresponde a la materia que vamos a desarrollar, y que está compartida con otras materias, no lo olviden, no es específica solamente a nuestra asignatura, puede estar expresada en otras. Entonces, por ejemplo, tenemos en nuestra asignatura la competencia que es común a otras 3, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en los elementos que vamos a aportarle a la competencia. Entonces, yo ya no voy a diseñar mi materia por los temas en concreto, ¿no? La lógica tema objetivo, sino que voy a desarrollar mi materia en función de la competencia. Entonces, la competencia me exige que tenga que trabajar elementos de competencia. Una competencia puede tener, obviamente, de acuerdo al contenido o los aspectos que la materia o los conocimientos de esta asignatura van a contribuir a la competencia, puede tener alrededor de
4, 5, 6 elementos de competencia que son específicos a esta asignatura, pero que integran la competencia. Entonces, en ese entendido, los elementos de competencia tienen 3 grandes dimensiones que se van a expresar en el diseño microcurricular, donde se van a tener elementos de competencia conceptual, que no son otra cosa que las unidades temáticas o las unidades de aprendizaje o contenidos de la disciplina como tal, que se van a expresar. La competencia también va a tener los elementos procedimentales o saberes procedimentales que se expresan en los criterios de desempeño, es decir, el know-how, cómo esta persona tiene que desempeñarse específicamente y qué desempeños en concreto me muestran que este elemento de competencia, que es parte de esta competencia, se está desarrollando. ¿Sí? Y los saberes actitudinales que tienen que ver con las actitudes y los valores que se forman para que esta competencia resulte. ¿Sí? En ese entendido, nosotros al hacer la planificación curricular vamos a diseñar el currículo o la planificación docente, planteando primero la competencia que viene ya desde el macrocurrículo que está dada para esta asignatura y vamos a trazar nuestro elemento de competencia. Al diseñar nuestro elemento de competencia viene a ser una subcompetencia o algo mucho más preciso dentro de esta competencia en función del contenido de la asignatura, ¿sí? Entonces, este elemento de competencia se va a expresar en unidades temáticas que puede tener diferentes unidades temáticas, puede aglutinar, como puede tener un elemento de competencia una sola unidad temática o puede tener 2 o más, ¿sí? Entonces, un elemento de competencia va a tener una, 2 o más unidades temáticas o tal vez una sola, pero sí va a tener de manera común criterios de desempeño en función al elemento de competencia y alguna serie de actitudes en función también al elemento de competencia. Entonces, una vez que el docente ha diseñado en concreto sus elementos de competencia, determinando qué contenidos apuntan a este elemento de competencia, qué criterios de desempeño, qué destrezas o habilidades el estudiante expresa para evaluarle la competencia y con qué actitud, entonces yo recién puedo trabajar mis estrategias didácticas y mis estrategias de evaluación, que es con lo que voy a concluir mi planificación curricular, ¿sí? Entonces tengo que tener muy en claro que la competencia tiene un concepto de desglose, es decir, la competencia general, en este caso definida en el macro currículo, en el mapa de competencias, es lo suficientemente integradora para abarcar muchos contenidos, habilidades, destrezas de una o varias asignaturas, ¿sí? Y una vez que yo llego a nivel de microcurrículo y tengo que trabajar una asignatura en concreto en función de la competencia, tengo que determinar, de acuerdo a esa competencia, cuáles son los elementos de competencia puntuales y sobre esa base determinar los temas, las unidades temáticas, ¿no? Determinar los criterios de desempeño y las actitudes. Y eso, planificarlo en estrategias didácticas, cómo voy a usar el método para formar esa competencia y desde luego cómo voy a dar, qué evaluación voy a darle a la evaluación de ese elemento de competencia que lo voy a hacer a través, ¿no? De la evaluación concreta de los criterios de desempeño, ¿no? Entonces ahí ya veré cómo se está desempeñando el alumno integrando los conocimientos, las actitudes en ese desempeño a través ya sea de listas de cotejo, de rúbricas de evaluación, que es lo que generalmente se utiliza como estrategia de evaluación en las competencias, porque las competencias son observables, obedecen a aprendizajes de proceso, presenciales, donde nosotros tenemos el contacto con el estudiante y podemos observar cómo el estudiante está obviamente aprendiendo. Entonces, en ese sentido es que se forma la lógica de diseño curricular por competencias y que básicamente en un primer cuadro de diseño microcurricular tendrá expresado, por ejemplo, acá una competencia general de aplicar estrategias racionales, la competencia general
a esta carrera, por ejemplo, es que aplica estrategias racionales, reflexivas y críticas a partir de la gestión de las funciones ejecutivas cerebrales, integrando la creatividad en la resolución de problemas y situaciones que le presenta en su ejercicio profesional. Vean que esta es una estrategia blanda, genérica, atribuible a cualquier carrera profesional. Sin embargo, obviamente es pues bastante compleja, ¿no? Si nosotros la analizamos, expresa muchos elementos y aquí su primer elemento de competencia, porque recuerden que una competencia puede tener varios elementos de competencia, ya se va desglosando. Entonces, el primer elemento de competencia o subcompetencia, si vale el término, es razona lógicamente haciendo uso de inferencias, deducciones basadas en silogismos, identificando y resolviendo problemas de su contexto y de su profesión. ¿Quién razona? El estudiante. Toda competencia y todo elemento de competencia obedece al procedimiento o la habilidad compleja que va a desempeñar el profesional, ¿no? Entonces se redacta en función del estudiante y del futuro profesional. Entonces, él es el que razona, ¿no? Y nosotros tenemos que evidenciar esto. Pero para llegar a este elemento de competencia que me va a derivar a esta competencia más general que está en el macrocurrículo, necesariamente tendré que tener saberes conceptuales que se van a expresar en unidades de aprendizaje, como temas de los silogismos, sus elementos de estructuras. Tendré que ver las reglas de los silogismos, las falacias, los errores de razonamiento, por ejemplo, ¿no? Y una unidad de aprendizaje número 2, donde enseña a plantear y resolver problemas, cómo se plantea un problema, qué estrategias se tienen para resolver un problema, qué proyecciones de un plan de resolución, la estructuración de situaciones problemáticas, es decir, desarrollar todo un elemento conceptual y una serie de técnicas donde los estudiantes van a aprender a desarrollar este elemento de competencia que en última instancia me va a llevar a esta competencia final, ¿sí? Sus saberes procedimentales, que no van a ser otra cosa que los futuros criterios de desempeño que los vamos a ver en la evaluación, sea que los estudiantes ejercitan premisas lógicas, identifican falacias, resuelven objetivos, trazan planes de solución, plantean problemas de manera divergente, ¿no? Y tendrán actitudes de veracidad y honestidad ante argumentos coherentes y razonados, cautela ante postulados problemáticos, ¿sí? Entonces vemos que hay actitudes, ¿no? O actitudes propositivas o de divergencia en posibilidades resolutivas, es decir, una serie de situaciones que nos llevan en suma a este elemento de competencia que es el razonamiento lógico y que en suma llevarán a la aplicación de estrategias racionales y reflexivas para la resolución de problemas en contexto, ¿no? Que es lo que se pretende con la competencia. Entonces vemos que en el diseño curricular por competencias, nosotros ya no estamos trabajando en una lógica tan unívoca y tal vez tan directa como era el determinar mis asignaturas, mis objetivos de aprendizaje y mis temas, ¿no? Que están ahí dados. Y me voy en una relación lineal, sino que aquí entro a lo que es trabajar los problemas que el profesional debe resolver y a partir de eso diseño un mapa de competencias que se van a expresar en varias asignaturas, que me van a integrar varias asignaturas y que desde luego ya en el microcurrículo una competencia va a tener diferentes elementos de competencia desglosados y cada uno de ellos va a tener un temario en los saberes conceptuales y va a tener criterios de desempeño que yo los voy a medir, los voy a evaluar, los voy a observar, los voy a cotejar con rúbricas, con listas de cotejo y con una serie de instrumentos de evaluación observables que me permitan a mí medir la presencia o no de esa competencia y desde luego la actitud con la que este estudiante la desenvuelve. Entonces mi proceso va a ser mucho más práctico, mucho más dinámico, más integrador. Entonces la competencia me integra diferentes contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de diferentes asignaturas, de diferentes disciplinas, y es un aprendizaje mucho más flexible, mucho más integrador y mucho más holístico. El aprendizaje que exige obviamente la educación del presente, que como bien decía José Martí,
La educación debe poner al hombre a la altura de su tiempo. Y hoy en día la exigencia de un profesional que esté permanentemente capacitado para resolver los complejos problemas que vienen de una manera incluso no anunciada y que tiene que enfrentarlos, requiere de él el ejercicio de todos sus conocimientos, todas sus capacidades de manera integral. Por eso es que las mismas competencias en las estrategias, por ejemplo, de aprendizaje, trabajan lo que son la formación basada en problemas, lo que son los métodos por proyectos, ¿no? La construcción de proyectos y una serie de métodos prácticos y procedimentales que le ayudan al estudiante a razonar de tal forma que él, cuando esté en su ejercicio profesional, integre estos conocimientos, ¿no? Y en ese sentido viene la lógica por competencias. Por tanto, es poner a este ser humano a la altura de las exigencias del siglo XXI, que es un siglo XXI que viene cargado con una serie de situaciones contingenciales a resolverse y a veces hasta desconocidas, tal el caso de la pandemia, que ha sido algo que ha puesto a muchos a plantear soluciones inmediatas y eso es lo que justamente hace una competencia, ¿no? Te enseña a razonar, a resolver, a integrar conocimientos y ponerlos en concreto, ¿no? En ejercicio, en resolución. Consecuentemente, es un nuevo enfoque de formación, es un enfoque necesario en la educación superior, que cuando ya uno lo va comprendiendo con más detalle, se da cuenta de que realmente contribuye muy bien a lo que es la educación y desde luego va a ayudar a que generemos profesionales cada vez más calificados y que son los que requieren nuestra sociedad, ¿no? En ese sentido, hay que hacer esta distinción entre un diseño curricular por objetivos y un diseño curricular por competencias, los cuales tienen marcadas diferencias, unos disciplinares y los otros holísticos, contextuales e integradores, ¿sí? Por tanto, vale la pena asumir este desafío y desde luego quedan ustedes invitados a continuar con este pequeño curso que tenemos en formación por competencias desde el diseño curricular. Gracias.